Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico bistec ranchero, bien tradicional, un platillo mexicano tradicional que en todas las familias mexicanas siempre se hace. Aquí te lo enseño. Mire, ay, ay, ay. Bistec ranchero con un arroz, unos frijolitos de la olla, lo vamos a acompañar con un queso panela, aguacate, un agua de Jamaica y Dolores allá atrás anda calentando las tortillas. Ay, 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 cuate. Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que vamos a usar para nuestro bistec ranchero. Aquí tengo, es un poquito más de 1 kilo de bistec de res. Pueden usar el que a ustedes les guste. Es aproximadamente 2,5 libras. Voy a utilizar 3 tomates o jitomates, como también se le llama. Una cebolla mediana. 2 dientes de ajo. 3 chiles serranos para darle un toquecito picosito. Y un chile poblano. Y para darle sabor vamos a ponerle media cucharada de consomé de pollo y media cucharada de sal. Ahí está, media cucharada. Y también le vamos a agregar una cucharadita de ajo granulado y 1/4 de cucharadita de pimienta negra. Y para darle color y más sabor le vamos a echarle una lata de salsa de tomate. Y lo vamos a acompañar nuestro bistec ranchero con queso panela, frijoles de la olla, aguacate y unas tortillas. Ahora sí, vámonos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestros bisteces en pedazos pequeños. Así, más o menos, no muy grandotes ni muy chicos, algo así, ¿ok? Bueno, el tomate lo vamos a cortar en pedacitos, ¿ok? Este de aquí traten de quitárselo cuando lo corten, así. ¿Ok? Entonces lo vamos a cortar todo el tomate en pedacitos. Y aquí ya tengo todo el tomate. Ahora vamos a cortar la cebolla. La cebolla hay que cortarla a la mitad y la vamos a cortar así a lo largo para que quede como en tiras. Ok, no la vayan a cortar así, córtenla así, de ladito, para que quede así. Ok, de esta manera. Ok, así la vamos a cortar toda. Y aquí ya tengo toda la cebollita cortada, así en tiras como les dije, miren. Y ahora voy a cortar el chile el chile poblano. Este lo voy a cortar así en tiras, así. Y ya que esté así todo el chile en tiras, lo voy a cortar a la mitad. O en otros, así, que quede como en julienne, que le dicen. Así en pedacitos largos, ¿ok? Y así ya quedó nuestro chile poblano cortado, así en pedacitos. ¿Ok? Ahora, los chiles serranos. Le vamos a cortar lo que es el palito. Y esto lo vamos a cortar así en rueditas. Porque si están muy picosos o muy enchilosos, para que se los puedan sacar, ¿ok? Para el que no se lo quiera comer. Entonces así vamos a cortar todos. Miren, aquí ya tengo todos los chiles serranos ya cortados. Ahora vamos a cortar los ajos. Los ajos también así bien finitos, en pedacitos chiquitos, porque lo vamos a freír todo bien, bien, bien. ¿Ok? Así en pedacitos bien chiquitos. Ahora sí, ya aquí quedó toda nuestra verdura cortada. El tomate, la cebolla, el chile poblano, el chile serrano, el ajo. Ahora sí, vámonos a cocinar, que ya está haciendo hambrecita. Vámonos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregarle un chorrito así de aceite de olivo. Y ya que se calentó poquito, vamos a agregarle todo el ajo. Y vamos a freír poquito el ajo. No queremos que se queme, nomás en cuanto se guisa poquito y le vamos a poner ya la carne. Esto es para que el aceite agarre el sabor del ajo.
empezó a cambiar el color, entonces sí, ahora sí, vamos a echarle toda la carne. Esto es bien rapidito. Vamos a guisar toda la carne bien guisada, que quede bien guisadita. Ok, ahí va, ya se está empezando a guisar. Ya está empezando a cambiar el color. Ya hay menos rojo. Entonces así la vamos a dejar un ratito antes de empezar a agregar los vegetales, ok. Bueno, pues ya aquí nuestra carne ya cambió de color. Ya soltó bastante jugo. Entonces voy a esperar a que se evapore un poco del jugo. Ya para agregarle los vegetales. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita. Entonces le voy a echar la sal. Le voy a agregar el consomé. Le voy a agregar el cuarto de cucharadita de pimienta negra. Y el ajo en polvo o granulado. Ahora sí lo vamos a revolver. Esto es para que empiece a agarrar sabor la carne. Ok, bien revuelto. Estamos esperando que se siga evaporando parte del jugo, entonces para guisar ya el resto de las verduras. Ahí vamos, ya está oliendo bien rico esta casa. Lleva cociéndose aproximadamente unos 8 minutos. Entonces va a quedar bien blandito y bien rico. Bueno, pues ya se evaporó toda el agua que tenía el jugo de la carne. Entonces ya se está guisando. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer, te voy a agregar toda la cebolla. Le voy a echar el chile poblano y los chiles serranos. Y vamos a que se guise también esto un poquito, así con la carne. Lo vamos a guisar nomás unos 2 minutos aproximadamente. Ay, cariño, Dolores, está picoso este chile, híjole. Bueno, ya que lo tenemos así, después de unos 2-3 minutos, le vamos a agregar toda la salsa de tomate. Y también la vamos a seguirlo guisándolo, para que la salsa de tomate también se guise un poco. Ay, ay, ay. Se me hace que va a salir bien picante este platillo. Bueno, lo vamos a dejar como 1 minuto más o menos. Y ahorita le vamos a agregar los tomates. Todos los 3 tomates. Vámonos. Y vamos a dejar aquí que se guise poquito. ¿Qué tienes, Dolores? Ya le llegó el chile a Dolores. Estos chilitos están También efectivos. jalapeños, salieron bravos. No, son serranos, Dolores. Serranos, están bravos. Bueno, entonces ya lo dejamos así. Lo que voy a hacer ahora, lo voy a tapar. Lo tengo en fuego alto, entonces lo voy a bajar a fuego lento y lo voy a dejar por 5 minutos a que suelte el jugo, ¿ok? 5 minutos a que suelte el jugo, se termina de cocinar, lo probamos, a ver qué le falta. Si lo quieren con más jugo, le podemos agregar una media taza de agua para que salga más jugoso, ¿ok? Entonces regresamos. Bueno, me voy a tomar un momento para dar gracias y mandar saludos a todas las personas que siempre me dan en comentarios, que siempre están al pendiente de mis videos. Primeramente, Aurora Cortés Guapa, en el video de las quesadillas de huevo y salsa, ella me dice, súper deliciosas quesadillas, yummy. Aurora, muchas gracias por tu comentario. También a Juan Gutiérrez, él me dejó un comentario en el video de las patitas de puerco curtidas en vinagre, a estilo Mexicali, de allá de mi tierra, Baja California. Dice, qué ricas patitas en vinagre y los taquitos. Saludos, amigo Francisco. Juan Gutiérrez, muchos saludos, amigo. También a Monis Regia,
Ella me puso el comentario en el video del Champagne Cruise en el río Seine en París, festejando los 50 años de Dolores. Dice, gracias amigo por compartir, un fuerte abrazo y feliz cumple a Dolores. Bendiciones. Monis, muchas gracias y muchas bendiciones, amiga. A Javier Solís, en el mismo video, él dice, felicidades a doña Dolores y que Dios la bendiga siempre. Dolores, ya está doñita. Muchas gracias, amigo Javier Solís, qué bueno que les gustó el video. A Manuel García, dice, mi amigo, muchas felicidades a Dolores, espero que se la pase al máximo, son mis mejores deseos y Dios los bendiga y que regresen con bien. A Manuel García, muchas gracias, nos fue muy bien, nos la pasamos muy suave. Ya hice un álbum de los videos de París, los estamos subiendo, estamos siguiendo trabajando en poquitos más videos para que los disfruten ustedes también. A Lupita Méndez, dice, qué padre, disfruten mucho y Joux Anniversary Dolores, me lo puse en francés, pero yo mi francés ahí medio lo mastico, ¿no? Pero ahí andamos. Lupita, muchas gracias. Espero que algún día se animen ustedes también a ir allá a París. Está muy bonito, muy bonito. A mamá número 1. Ella me puso también en el video de las quesadillas. Dice, hola señor Francisco, algo tan común, el huevo, pero con su estilo. Lo hace totalmente diferente, sencillo y nutritivo. Gracias. Desde la Ciudad de México, reciba un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, amiga, mamá número 1. Un saludo hasta allá a la bonita ciudad de México. A Derek Strumt dice, me cae en el video de los omelettes de chicharrones. Wow, es riquísimos, bien recomendados ese omelette. Dice, me cae re bien el Lazarito. Saludos a Dolores. Ay, chiquitita. Ay, ese Lazarito es tremendo, tremendo. A mi amigo Rick Dapp. Dice, buenos días Francisco, algo bien, se mira rico, saludos desde el centro California, muchas gracias amigo, muchos saludos hasta el caluroso ciudad del centro California, me imagino que debe estar como a 110 más o menos, ahorita 115, hace un calorón ahí, el centro es ciudad pegada con Mexicali, con Calexico, y hace mucho calor, pero muchos saludos, unas cervecitas, un cevichito y vámonos amigo. A Lilia Cornelio, dice, mándeme su saludo, estoy en Houston, Texas. Amiga, muchos saludos hasta Houston, Lilia Cornelio, muchas gracias por tus comentarios. A Jaciel Bours, dice, saludos, buena receta, mándeme saludos a mi esposa Alejandra y Jaciel Bours, muchos saludos a los dos, gracias por mirar mis videos. A mi amigo Edgar Cienega, amigo, saludos hasta Austin, Texas. Muchas gracias por mirar mis videos, te lo agradezco mucho, amigo. Y gracias por todos tus comentarios, Edgar. Gracias. Y a mi amiga que se llamaba antes, déjenme acordarme, me agarró desprevenido. Wanderlucha y ahora se llama Life in Cali. Luz, muchos saludos amiga, claro que sí te doy tus saludos y ella es una de las primeras suscriptoras que me empezaron a seguir desde que abrí mi canal y se los sigo agradeciendo mucho, muchas gracias. A mi amigo Alberto Venegas dice, esta tarde lo haré amigo, saludos a Francisco desde San Diego, California, un saludo en tu próximo video para toda la familia Venegas, claro que sí. A mi amigo Alberto y a toda la familia Venegas de aquí en San Diego, California, muchos saludos, muchos abrazos y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, saludos, muchas bendiciones y seguiremos cocinando y seguiremos viajando y seguiremos pues andando de vagos, ¿verdad? Y gracias por seguirnos. Nos estamos mirando en el próximo video y vamos a terminar esta receta de rico Vista ranchero, ya se me andan olvidando, ya como estoy medio viejito se me olvidan las cosas. Bueno, vamos a seguirle. Ahora sí, ya pasaron los 5 minutos. Vamos a revisar vamos a revisar nuestro platillo. Sí, le falta poquita agua. Le voy a agregar, a ver, deja echarle media tacita de agua.
No, le voy a echar una taza de agua. Sí, pues para que quede con mucho caldo. A ver, vamos a ver. Vamos a revolverlo, que se revuelva bien, 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 bien. Miren qué rico se ve. Ahora sí, vamos a probarlo a ver qué tal está. A ver, vamos a probar el juguito de este bistec ranchero. Muy rico, ¿eh? Ah, un poquito picosito. Ay, Dolores, te vas a enchilar, Dolores. Está perfecto. Pruébenlo. Si les gusta a ustedes con más sal o más consomé, le pueden agregar o más pimiento, lo que gusten. Acuérdense, es al gusto, pero así como quedó, quedó perfecto. Entonces voy a hacer el arroz y tenemos los frijoles y nos servimos a comer. ¡Ay, canijo! Bueno, aquí ya tenemos nuestro arroz haciéndose. Le faltan 16 minutos. Aquí ya apagué nuestro bistec ranchero, ya lo apagué. Lo dejé 10, después de que le agregué el agua, lo dejé 10 minutos más así a fuego medianito para que agarrara más el sabor, para que se conjugara bien el agua con todo el platillo, ¿ok? Entonces ya nomás estoy esperando el arroz y nos servimos. A ver, nuestro arroz ya está. Ay, cariño, está caliente. Miren qué rico se ve. ¿No? Perfecto, como siempre, Dolores. A mí me queda más bueno. ¿Sí? A ti te queda más bueno. A mí me queda más bueno el Mira, arroz, aquí sorry. está nuestro bistec ranchero, nuestro arroz. Se mira rico. No, está rico, Dolores. Pero a Está mí, rico. Pero a mí en cuestión de sabor me queda más bueno. No es Lo cierto. siento mucho, no, pero... no estoy de acuerdo contigo, Dolores. Sí. Si yo fui el que te enseñé a cocinar. No. ¿Eh? Tú eres el... ¿Por qué me ¿Eh? cortas? O sea, se cortó sin querer, Dolores. Qué casualidad. A mí Bueno. me queda más bueno. Bueno, aquí no me voy a poner a alegar toda la tarde y toda la noche. ¡Vámonos a comer, Dolores! Vámonos. Bueno, ya tenemos nuestro arroz. Vamos a servirnos nuestros frijolitos. Y ahora sí, el invitado de honor. Miren nomás. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dolores! Para tu dieta, Dolores. Para tu dieta. Vámonos a comer. Miren. Les voy a presentar a mi hijo. Aquí está mi chichi. Hello. Hola. No hello. Se dice hola a todos. Mucho gusto, mi nombre es Francisco. Hola. Ay. Hola. Ya, acá está Dolores de volar, se enoja. Ya, mira mi chichi. También se está sirviendo su bistec ranchero. Ay, cuate, vámonos a comer. Bueno, ahora sí, vámonos a darle. Miren, con su tortillita, un taquito de queso panela con aguacate. Muy rico. Y aquí con el bistec ranchero. Delicioso. Poco picoso. ¿Está picoso, chichi? A little bit. Un poquito. Un poco se dice. Un poco. Como Un poco. con el jugo del tigre. Dale, Dolores. ¿Te acuerdas? Cuando me ahogué con el leche de tigre, cuando estábamos haciendo el ceviche de pescado. ¡Ah, qué enchilada me di! Y qué risa le dio a Dolores. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias por mirar mis videos. Acuérdense de suscribirse. Y aquí nos estamos mirando para el próximo video. Adiós.